Bueno, ya estamos aquí. Creo que se está conectando. Vale. Perfecto, va entrando. Hola a todos. Hola Ploy 93. Hola a todo el mundo que va entrando. Vamos a esperar unos minutitos, como siempre hago, unos minutitos de rigor. Voy a hacer una breve... Hola Queen, Brooke. Voy a hacer una breve introducción y después invitaré a la doctora Ledesma, que es bueno, la protagonista hoy de este directo. Bueno, de nada, muchísimas gracias por toda la gente que está entrando, que entrará, o la gente que no podrá entrar, porque sé que es una hora complicada, son las 11 de un día laborable, es complicado poder acceder al directo, pero muchas gracias. Pienso que hoy es un directo muy interesante sobre un tema muy desconocido y que afecta a muchísimas mujeres y familias. Y hoy pues tenemos la suerte de tener a una profesional del sector como es la doctora Ledesma, que nos explicará de forma detallada realmente en qué consiste este virus y que ayudará pues, a mamás, a futuras mamás, a mujeres que están embarazadas. Y bueno, pues eso que pienso que es un directo muy potente. Como siempre hago, después del directo lo voy a subir al Instagram en formato publicación para que todas las personas que, bueno, voy saludando, para que todas las personas que no pues hayan podido conectar lo puedan ver a posteriori. Incluso si tienen alguna duda, me lo podéis poner en comentarios de la publicación. Y sobre todo, muy importante, si tenéis dudas, si tenéis preguntas, aprovechad, porque este es el momento, hay una profesional que os va a contestar. Yo os puedo ayudar desde una versión de afectada, pero yo no tengo el conocimiento pleno como puede tener la doctora. Buenos días, doctora, ahora te invito. Pues eso, aprovechad, haced las preguntas, dudas que tengáis, hacerlo al final del directo, o si no también hay la opción esta que hay como como un globo con un interrogante. Si podéis, ahí se quedan las preguntas de forma estática, y si no, pues lo hacéis en comentarios. Supongo que se oye todo bien, que ya estoy aquí hablando y no sé si se oye, si me lo podéis aquí poner en comentarios si se oye bien. Bueno, supongo que sí, ¿no? Bueno, voy saludando. Vale, pues sobre todo esto, que tengáis claro que voy a subir el directo. Vale, se oye perfectamente, perfecto. Pues eso, que voy a subir el directo a posteriori y las dudas que tengáis. Yo tengo alguna pregunta que me habéis hecho amigas y conocidas para que yo las formule, porque no se pueden conectar estas personas y las tengo aquí anotadas, pero si tenéis preguntas, pues al final del directo la doctora Ledesma os va a responder. Vale, pues voy a invitar a la doctora. A ver. ¿Cómo era esto? Espérate. Aquí. Vale. Hola, Merce, doctora. Bienvenida. buenos días, muchas gracias. Buenos días. Gracias, Encantada. gracias por tu interés de compartir información en salud y por invitarme a estar aquí hoy. No, gracias a ti por aceptar mi invitación y por aportar pues, toda la información sobre este virus. Para mí,
y supongo que para muchas mamás muy desconocido y que no tenemos la Ujú. información. Y bueno, antes de empezar ya con el propio virus, explícanos quién eres, un poco de presentación de quién eres. Bueno, soy médico, especialista en ginecología y obstetricia. Luego, principalmente me dedico a reproducción asistida. Tengo una subespecialidad en reproducción asistida. Me dedico primordialmente, casi el 100% de mi actividad a la medicina privada, porque ¿Vale? me gusta mucho el poder individualizar y el no tener que guiarme por los protocolos y las guías internacionales y hacer un poco lo que yo considere prudente. Y ahora vamos a hablar de el por qué la importancia de tener un poquito de lo que uno piensa que le viene bien al paciente en relación Vale, con este virus. con este virus. Perfecto, perfecto. Pues si quieres ya empezamos ya con la materia del propio virus, ¿no? Bueno, explícanos qué es el citomegalovirus. Bueno, tú ya lo has dicho, es un virus de la familia de los herpes. Entonces quiere decir que es un virus bastante prevalente en nuestro medio. La familia de los herpes, bueno, el herpes es el de las ulceritas en la boca y también es el de la varicela. Todos ¿Vale? esos virus son de la misma familia. Entonces, bueno, luego este nombre de citomega es porque en el microscopio se ve cómo aumenta el tamaño de las células. Entonces, por eso se llama así, citomegalovirus. Vale, Y luego, bueno, mencionar que este virus ataca a las glándulas salivales de las personas adultas que lo contraen y al vale, sistema nervioso central de los fetos. vale, vale, perfecto. Y este virus, ¿cómo se contagia? ¿Cómo yo me contagié de este virus? Buena pregunta, Merce. Bueno, tú personalmente tienes dos niñas pequeñas, entonces creo que en tu caso particular te has contagiado de alguna de las niñas, porque es un virus bastante prevalente en niños menores de 3 años. ¿Cómo se contagia? Pues es un virus. Entonces, ahora hemos aprendido mucho de los virus gracias al coronavirus. Entonces ya sabemos que los virus están en las secreciones. Vale, Entonces, este en concreto, como he dicho, que ataca las glándulas salivales, pues está en la saliva. Hay que tener mucho cuidado con la saliva de los niños pequeños, que somos muy de darles besitos y ellos nos dan besitos. Además, parece que entre los 2 y los 3 años es cuando están más cariñosos los niños con las madres. Hay que tener, si estamos embarazadas, hay que tener muchísimo cuidado con eso, con la saliva. También la orina, al final es un líquido biológico. el Entonces, pañal. sí, medidas de prevención al cambiar el pañal. Y bueno, en general lo que he dicho, secreciones, semen, secreciones vaginales, orina, mocos. Ahí está el virus en todas las secreciones. Saliva, supongo que lo típico, ¿no? De chupar, ¿no? La cucharita del yogur, que esto también. Sí, O sea, entiendo que es un contagio muy muy fácil fácil. de Es un contagiarse. virus, es un virus. Los virus son altamente contagiosos. Claro, aquí me he ido a responderte cómo te has contagiado tú y cómo se contagian los adultos o los, sí, las personas. Pero el feto, ¿cómo se contagia el feto? Que sería Claro, otra pregunta bastante porque importante. estos son dos temas, ¿no? Una cosa es contagiarse una persona o una mamá, ¿no? Una persona embarazada, y otro tema es que se contagie, haya un contagio vertical, ¿no? Que se contagie el Exacto. bebé. Son dos temas muy diferentes. Sí, sí, ya has dicho ahí la palabra clave, contagio vertical. El contagio vertical son esas enfermedades que transmite la madre embarazada al feto que lleva dentro. Sí que es cierto que los fetos están muy protegidos por la barrera placentaria y su bolsa amniótica, pero algunos medicamentos y algunos virus y bacterias son capaces de atravesar esa barrera placentaria, Vale, dependiendo lo alta que sea la viremia en la madre. vale. Por eso es tan importante lo de la detección, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos de cómo nos contagiamos nosotros. ¿Cómo se contagia el feto? Pues eso, cuando la barrera placentaria no es suficiente para protegerlo, es una transmisión vertical que pasa el virus que está en la sangre de la madre, pasa al feto. Vale, vale. Que yo lo que me he dejado un poco de explicar antes de empezar, que yo ya hice un directo en su día explicando mi versión de afectada de cómo yo he vivido todo este virus. Hice ya un directo, que este no, hoy no es el tema, pero yo no me di cuenta, o sea, yo no supe que yo estaba contagiada. Sí que es verdad que recuerdo la semana 5
que prácticamente me acababa de enterar de que estaba embarazada, sí que tuve una semana que las niñas estaban enfermas y yo no tuve fiebre, pero sí como dolor muscular, tos, moco, ¿sabes? Así como decaída. Mm. Continué a ir al trabajo, pero estaba como decaída. Sí que es verdad que a mí me cuesta mucho coger las cosas, ¿no? Los virus de las peques, pero pensé, bueno, estoy embarazada, es normal que lo... Pero no di más, es que no fui al médico, no le di más importancia. Y gracias, ¿no? A la que ahora hablaremos, ¿no? De la analítica del primer trimestre, es cuando pues, me di cuenta y lo pudimos tratar desde pues la semana pues, 10, Bien. creo que fue, cuando me hicieron la analítica, es que lo pudimos tratar muy rápido. Pues mira, Entonces, ahora que hablas de la analítica, aquí quería mencionar, porque, bueno, no os lo dije cuando me presenté, yo la carrera de medicina la estudié en México, porque yo nací en México. vale, Luego, la especialidad de ginecología sí que la hice en España, en Valladolid, pero me sorprendió, fue algo que me sorprendió. Yo cuando llegué a España y empecé a ser ginecóloga, me sorprendió que en el protocolo de análisis a la gestante de primer trimestre no se tomaba en cuenta un acrónimo que yo aprendí de estudiante, el TORCH, que el TORCH hace referencia a esas infecciones verticales durante la gestación. Y es que en México, y entiendo que en otros países de América se hace a todas. ¿Y por qué en España no se hace? vale, Básicamente porque no había un tratamiento. Entonces, si no tienes un tratamiento, ¿para qué vas a encontrar una infección? Al final en España tenemos un sistema de salud maravilloso, un sistema público maravilloso, pero que tiene que hacer un equilibrio entre el dinero que gasta y la prevención que realiza. Entonces, ahí, encontrando ese equilibrio es donde se pierde la maravilla que tenemos en la privada. Y bueno, la verdad que en los países de América, pues todo es privado. todos. Entonces, Porque estos virus que has el dicho, TORCH TORCH, ¿no? son virus y bacterias, ahora te explico. Vale, vale. Porque sí que es verdad que en la analítica esta sí que se miran, ¿no? Una toxoplasmosis, ¿no? Es algo como, o la varicela, citomegalovirus. Yo es que es mi quinto embarazo y no, es que no había oído nunca ni la palabra, o sea, es que nada. Cuando me lo decía, es que no lo sabía ni decir, o sea, Claro. citomegalovirus, es que no lo había oído nunca. Y el primer momento fue porque yo estoy participando como en un estudio, ¿vale? Para que se incluya, ¿no? Este virus en todas las analíticas de carácter público, o sea, en la seguridad social, ¿vale? Y como pensé, bueno, esto es una analítica, pues al momento que voy a hacerme, pues que me lo miren, va a ser, pero en ningún momento que me podía yo Que contagiar ibas a de dar esto, o sea, yo positivo, ¿eh? Qué drama. sí, 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 dije, pues vale, sí, no es nada invasivo, es más información, pues adelante. Después cuando a los días me llamaron del Hospital Vall d'Hebron, ven, ya, pero hoy al hospital porque tienes que empezar un tratamiento, porque has dado positivo, fue ¿qué? Ah, Es que no lo entendía, ¿sabes? Yo he estado en tratamiento hasta el resultado del amnio con un antiviral, el Valaciclovir, es con 8 pastillas. Aquí también comentar, que esto ya lo comenté en mi directo, que es un tratamiento caro, es caro, o sea, no es un dineral, pero son pero unos 300 euros al mes, que pienso que muchas familias esto no lo pueden soportar, 300 euros al mes. Y bueno, yo tuve la gran suerte esta, de que me lo vieron y con el tratamiento y que la suerte más fuerte es que ha dado negativo. O sea, yo con ahora la- explico por qué ha dado negativo. sí, Bueno, pues vamos a regresar al TORCH. El sí, TORCH es un acrónimo de eso, de toxoplasmia, toxoplasmosis, la O de otros agentes, que ahí entraría la varicela, pero también la sífilis, vale. y bueno, ahora el virus del Zika, que ya parece que le damos más importancia, que ya lo conocemos. Ujú, Luego la R es de rubiola, vale, las C es de citomegalovirus, que como no tenía tratamiento, es verdad que es que en las guías internacionales, y por eso mencionaba lo de dedicarte a la privada, en las guías internacionales no está recomendado mirar el citomegalovirus. vale, Es cierto que en los hospitales públicos pues te guías por un protocolo y por lo que indica. O sea, la analítica de primer trimestre no la pedimos los ginecólogos, la pide el sistema. O sea, tú le dices al sistema analítica de primer trimestre y el sistema sabe qué incluir. En cambio, en vale. la privada pues tú puedes incluir un poco lo que tú quieras.
Vale. Y luego la H en Torch es de herpes virus, que tampoco se suele mirar en las embarazadas y No. habría que mirarlo porque los virus del herpes son, lo que he dicho, tienen neurotropismo por el sistema nervioso central. Todos los virus del herpes, que el citomegalovirus es de la misma familia de los herpes virus. Y luego mencionar que aunque hasta hace poco en España era un gran desconocido, es la infección congénita más frecuente. O sea, por encima de la toxoplasmosis, que Sí, le da sí. tanta importancia, y el citomegalovirus es la infección congénita más frecuente, dentro de que es entre un 1 y un 2%, pero ya quiere decir que una de cada 100 embarazadas o 2 de cada 100 embarazadas pues tienen este virus. Y luego la prevalencia de afección a los neonatos sería del 0,7%, lo cual se traduce en, pues de cada 300 embarazadas, un bebé Un afectado. bebé Y infectado. hablamos del neurotropismo que tienen estos virus por el sistema nervioso central. Entonces, ese bebé afectado es un gran afectado. Claro, sí, claro, este es el tema. Ese es el tema, Mm. exacto. Y bueno, pues muy contenta con este esfuerzo que está haciendo. Es que es justo la maternidad del Clinic en Barcelona, por eso a ti te ha pillado con el Valdebrón. Es justo la maternidad del Clinic la que ha decidido hacer un cribado poblacional, que eso es un dinero, un cribado poblacional, y se va a mirar el citomegalovirus de todas las embarazadas. ¿Y por qué? Porque ahora se mira y antes no se miraba, porque ahora hay tratamiento. Vale. Hasta hace años no había tratamiento, se intentaba con inmunoglobulinas, tal, pero ahora hemos descubierto que el valaciclovir, que es un tratamiento para el herpes genital normalmente, hemos descubierto que el valaciclovir también es efectivo contra el citomegalovirus. Entonces, Vale. por eso ahora se hace el cribado, El porque al entrar... tratamiento para todas las mujeres infectadas es el Sí, mismo. Es el palaciclovir. sí, Vale, sí, sí, vale, sí. vale. Y entonces, bueno, las consecuencias de contagiarse de este virus estando embarazada, ¿cuáles son? Bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Pasa asintomático, como bien fue tu caso, o sea, Sí, realmente se suele cursar asintomática. Las mujeres que llegan a tener síntomas es un cuadro pseudogripal, que fue lo que te pasó a ti, que sí. suerte que tuviste algún síntoma, pero tampoco le diste importancia. No, Porque no, no, no. estoy un poco cansada, me duele un poco el cuerpo y si acaso algo de mocos, sin más. Más que nada eso, la sensación de sentirse cansada. Entonces, Exacto. pasa desapercibido. Entonces, al pasar desapercibido, pues no nos damos cuenta que la madre se ha infectado y ahí está el riesgo, ahí está la consecuencia. Que pase al feto. Es importante mencionar que dependiendo del trimestre del embarazo en el que te contagies de este virus, es el riesgo de que le pase al feto. Tú Exacto. en la semana 5 pues fue genial porque antes de la semana 10 de embarazo el riesgo de contagio al feto es del 8%, o sea, es muy bajo. ¿Por qué? Porque todavía no ha ocurrido la placentación, todavía no hay tanto intercambio de sangre entre Vale, la madre y el feto. Hablamos de la viremia, de que el virus está en la sangre de la madre. Entonces, por eso, vale. entre más pronto ocurra el contagio, menos riesgo para el feto. En cambio, a partir de la semana 28, que es el tercer trimestre, el riesgo aumenta hasta un 70%. O sea, ya una mujer en tercer trimestre que se contagie de citomegalovirus, Fácil que se contagie. 70% de riesgo de que el feto se contagie. Pero yo tenía entendido, no sé si es así, que cuando hay un contagio en el tercer trimestre, que es lo que dices tú, ¿no? Que es muy fácil, las consecuencias para el bebé, ¿no? Son menos graves, para decirlo de una Sí, manera, ¿no? sí, también es que bueno que lo mencionas, la verdad es que dentro de las mujeres que se contagian, que tampoco son muchas, luego cuando nacen los bebés, solo el 10 al 15% de los recién nacidos tienen síntomas. Y claro, suelen tener más síntomas los que se embarazaron. El peor momento es el segundo trimestre, que es la organogénesis. En el Vale, segundo trimestre, el riesgo de contagio entre la madre hacia el feto es entre un 30 y un 40%. vale. Entonces ya vimos que en el primer trimestre es más alto y en el último trimestre es más bajo, pero el trimestre más importante es la organogénesis, el segundo trimestre. El Entonces segundo sí, trimestre. el segundo trimestre. Pues yo mira que, pues no, yo no lo tenía bien, porque pensaba que era el primer trimestre el mes más. Es O que, sea, con menos probabilidades de contagio al bebé, pero con más consecuencias graves para el bebé. bueno, mm, sí, No sé por qué lo tenía. Sabía que al tercer trimestre, si hay un contagio, puede ser, ¿no? más leve. Que no haya tantas consecuencias.
pero pensaba que era el primer A partir de la semana trimestre. 12. Es que la semana 12 se puede confundir con primer trimestre porque es Vale, así el segundo trimestre inicial, pero es la organogénesis. vale. Y es que antes de la semana 10 realmente el riesgo de contagio para el bebé es mínimo, es un 8%. Entonces, realmente Es el bajo. importante no es nada, realmente el importante es el segundo trimestre. Ahora, hemos dicho que hasta un 15% de los bebés justo al nacer tienen síntomas, pero ¿qué pasa con el otro 85%? Que son asintomáticos al nacimiento? Se les hace un seguimiento porque pueden presentar síntomas tardíos. Ya. Por suerte, solo el 15% de los niños presentan secuelas tardías, pero suele ser problemas auditivos o retraso psicomotor. Entonces, pues hay que estar siempre, siempre pendientes de estas madres y de estos niños que se infectaron de citomegalovirus. Vale, y entonces, para las mujeres que están embarazadas, ¿cómo pueden saber, que ya lo hemos apuntado un poco, cómo pueden saber que están contagiadas? Pues, Que puede ser, ¿no?, que los síntomas sean como yo y que no le des importancia o que no tengan, simplemente que no tengan nada. ¿Cómo pueden saber? como he dicho, para la paciente es muy difícil saber si está contagiada porque la infección cursa de forma asintomática. Sí que, como ginecólogo, puedes sospechar que una paciente está contagiada porque hay hallazgos en la ecografía, pero ya vamos tarde. Claro. Es el problema de la medicina de hoy en día, que es una medicina curativa y no preventiva. O sea, cuando yo ginecóloga en la ecografía encuentro un retraso en el crecimiento intrauterino, un bebé que no está creciendo normal, una translucencia nucal aumentada, problemas en la morfología, tanto del sistema nervioso central del feto en la ecografía, pues ya sospecho que pudo haberse infectado por cualquiera de estos virus o parásitos como es el toxoplasma, pero ya es tarde. Claro. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Prevención. La mujer embarazada tiene que estar atenta a todos los síntomas y aunque parezca exagerada, siempre consultar y comentar y decir, pues es que me encontraba mal, me dolía el cuerpo, tenía mocos, porque por poco que sea, es que hay que mirarlo. Y luego, Claro. lo que más me gusta hacer a mí, que es la prevención en el periodo preconceptivo. O sea, qué importante es que una paciente venga a decirle a su ginecólogo, a su médico de familia, que va a buscar embarazo. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando deberíamos hacer la serología para Claro. ver con qué parásitos, con qué bacterias, con qué virus ya ha estado en contacto la mujer. A la Ya madre. sabemos que es inmune a rubiola porque se ha vacunado, pero es que algunas mujeres pierden la inmunidad de la rubiola. Entonces, es ahí, periodo preconceptivo donde vacunamos. O, mira, esta paciente ya es inmune al toxoplasma, genial, no tenemos ese riesgo, ya puede comer jamón en el embarazo. O mira, esta paciente tiene IgG de citomegalovirus, como me pasó recientemente con una paciente. Vamos a mirar la IgM para saber de cuándo se ha contagiado el citomegalovirus. Ah, ¿qué es esto de IgG e IgM? Son los anticuerpos. Mm. IgG es el anticuerpo antiguo, el que siempre queda, y la IgM es el anticuerpo Uy, relativamente reciente. Y digo relativamente sí, 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 sí. Que ha entrado una bien. llamada y Ah, supongo que se ha debido cortar un momento, pero ya está. bueno, la IgM es el anticuerpo relativamente reciente, pero puede permanecer activa hasta 12 meses después. Entonces, si la IgM es positiva, tenemos que pedir la avidez. Una avidez alta y una avidez baja de IgM. Y así ya nos vamos orientando de en qué momento se contagió esta mujer, que en mi caso yo hago la analítica en el preconceptivo, entonces digo, mira, te acabas de contagiar de citomegalovirus, espérate que vamos a fortalecer tu sistema inmune. No sería necesario en este caso dar valaciclovir porque todavía no está embarazada. Lo único yo haría pues una alimentación muy saludable. Me gustan mucho los suplementos alimenticios. Hay uno en concreto que tiene patente antiviral, que no es otra cosa que vitaminas con proteínas, que es el Upavir. Entonces pues le pondría el Upavir, que soy la fan número uno. Me tendrían que pagar por recomendarlo. A ver, hay muchos virus en este mundo, entonces unas vitaminas que tengan demostrada aumentar la inmunidad a nivel de mucosas es que son lo máximo. Entonces, bueno, Sí, sí. pues por eso me gustan tanto el Upavir. Entonces, en periodo preconceptivo podemos hacer mucho. Y ya con nuestra mujer sana, sabiendo que ya lo pasó y ya lo curó o que nunca lo ha pasado, pues decir, mira, nunca has pasado toxoplasma, no comas cosas crudas. Nunca has pasado citomegalovirus, lávate bien las manos, aléjate de niños pequeños. Si tienes niños pequeños en casa, no les beses, no compartas secreciones, cuidado al cambiar el pañal. O sea, siempre es mucho más fácil y más barata una medicina preventiva que una medicina curativa. Claro, Pero solo te claro. puedes dar este lujo en la medicina privada.
porque en la claro, pública no estaría indicado. Y si empiezas a hacer cosas no indicadas, te pueden llamar la atención porque estás gastando un dinero que que no no, debes de gastar. Sí. ya. Y entonces, si en este caso la mujer da negativo, ¿repites analítica durante el embarazo? Porque claro, el virus lo puedes coger en cualquier... yo creo que en mi caso hubiera podido volverme a contagiar, ¿no? Y no quiero ni hablar Por- del tema, pero también puede haber reactivaciones. O sea, claro, porque la paciente, es latente, es un virus latente, ¿no? que todos los virus, una vez que entran en nuestro Vale, cuerpo, ya están ahí. Por eso es tan importante lo del sistema inmune saludable. Bueno, de hecho, lo que me gusta más poner como ejemplo es la úlcera del herpes. Cuando estamos estresados, cuando tenemos exámenes, algunas chicas incluso con la venida de la regla ya les aparece la vale. úlcera del herpes. O sea, y dicen, pues es que ahora no, ni siquiera tengo novio, no he besado a nadie. Ya, es que el herpes es un virus. Una vez que ha entrado en tu cuerpo, está ahí para siempre. Pues igual el citomegalovirus. Por suerte, las reactivaciones de citomegalovirus son bastante raras y la viremia es tan corta que rara vez se infecta al feto, pero hay que estar pendientes. Vale. Y entonces, si da positivo, se detecta que la mamá ha dado positivo, ¿cuál es el protocolo que se activa? Bueno, lo primero, lo que te he dicho, sería mirar los otros anticuerpos, Vale. canalizar bien la IgM y luego la avidez para saber exactamente el momento de contagio. Y luego, obviamente, hay que estar haciendo ecografías porque hemos dicho que puede tener afección neurológica el feto. Entonces, se harían ecografías cada 2 o 3 semanas. Luego, Hacia cada dos. luego se hace la neurosonografía, que es, Yo claro, lo voy a hacer la semana que viene. porque hemos dicho que afecta al sistema nervioso central. Y si la madre diera positivo en la amniocentesis, que no hemos hablado de la amniocentesis, hay que hablar para que nos entiendan. Tú y yo nos entendemos, pero el público no. Entonces, la madre está contagiada. No sabemos si el feto está contagiado. Como la madre está contagiada, empezamos tratamiento, un antiviral, el valaciclovir. No, no, la amniocentesis no se puede hacer en cualquier momento. Tiene que ser después de la semana 21 de embarazo para ya detectar qué es la amniocentesis. Es sacar un poquito de líquido amniótico del abdomen de la madre para buscar el DNA fetal en ese líquido amniótico. Entonces ya cuando en el líquido amniótico encontramos el DNA fetal, ya se dice que el feto también se ha contagiado. Entonces, en la semana 32 estaría indicado hacer una resonancia magnética cerebral del feto. Yo estoy en mi pasado, ¿Te han por hecho eso yo no. resonancia? No, Mm. yo no, ya no En se tu caso, activó. exacto, en tu caso no estaría indicado porque al haber dado negativo la amniocentesis, al haberte infectado tan pronto en la semana 5, pues tu bebé no se ha contagiado, entonces no está indicada la resonancia Exacto. porque es una prueba muy cara y al final invasiva, con mínimo o nulo riesgo para el recién nacido, Pero pero siempre es hay un riesgo. una prueba. Sí. Y bueno, eso es lo que se haría. Y luego, claro, ya no es papel del ginecólogo, ya es papel del pediatra, pero luego el protocolo sigue. Después del nacimiento sigue habiendo un seguimiento cercano a estos niños con pruebas también y se les ofrece, siempre se ofrece a las familias, aunque el niño pareciera que no está afectado, siempre se ofrece la estimulación precoz, que Vale, hacer estimulación precoz, que eso en realidad a cualquier niño le iría bien. vale. Vale, yo tenía entendido que se hacía al nacer una analítica de orina, También aunque, puede buscar tanto en orina como en sangre. Lo que pasa que, como he dicho, la viremia a veces es muy corta. Entonces, le vale, puedes hacer una analítica, pero no siempre te va a dar positivo. El líquido amniótico es la orina del recién nacido. La vale, orina sí, del feto es algo importante a mencionar. Por eso tiene tanta, tanta validez la amniocentesis. Porque hemos dicho que el virus está en los fluidos, está en la orina. Cuidado al cambiar el pañal. Entonces, claro, cuando el feto orina dentro del abdomen de la madre, saca ese virus al líquido amniótico y por eso la amniocentesis es tan importante. Sí se puede hacer una orina al nacimiento, pero no va a ser una gran garantía. Lo, vale, lo más importante es enterarte intraútero si se infectó, porque la viremia es corta. vale, vale. Una pregunta que quería decir, que quería plantear, pero que ya has ido contestando las recomendaciones de higiene para evitar este contagio de la mamá. Pues al Serían, final no, es como en la época de la pandemia, ¿no? O sea, tenemos que cuidarnos de las secreciones. Entonces, la higiene de manos, el evitar tocarte tus mucosas sin lavarte las manos,
hablamos de que está en la saliva porque afecta a las glándulas salivales, entonces cuidado con los besos. Si tienes un niño en casa y el niño ha estado con infección respiratoria o con síntomas, pues volvemos a la mascarilla. Y como siempre, higiene de manos, lo que tú hablaste de no chupar la cuchara, que es Eso algo es súper... bastante frecuente en las casas. Sí, que no se Pero debe hay que, hacer hay que nunca, no, decir que no el solo por virus, este virus, hay que decir que el pero virus sí se muere con lavar la cuchara, claro, porque ahí entraría el miedo de mucha gente. Y mi hijo tiene que tener unos cubiertos por aparte de los míos. Bueno, tanto así no. O sea, una vez que lo lavas o lo pones en el lavavajillas, que qué suerte tenemos de tener lavavajillas en las casas de España. Hombre, eso sube a 60 grados, mata la mayoría de las cosas, está muy bien. Una vez que lavas los cubiertos ya están limpios, los puede usar la familia. vale. Yo no sé si quieres aportar algo más de información. Yo creo que ha quedado bastante claro todo, muy organizado, Dado mucha muy... información, lo único por decir algo más, pues eso, acordaros de que el periodo más importante del embarazo es el preconceptivo. Porque Y esto es que esto no lo sabemos, es que no lo hacemos, no lo no hay hacemos. cultura, no hay cultura, por No eso es hay, tan exacto, importante, por eso es tan importante informar en salud y por eso es genial que tú hayas tenido esta iniciativa de decir, yo lo he pasado, me he visto muy sola, no sabía de qué se trataba, voy a hacer que las demás personas no pasen por la misma experiencia que yo, voy a informar en salud. O sea, es una iniciativa muy buena y al final es algo incluso altruista, ¿no? Estás dedicando un poco de tu tiempo sí, para darle algo a los demás. O sea, está muy bien. porque claro, esto nosotros lo hemos vivido con mucha Normal. angustia. Yo ya venía de una situación de un embarazo ya, pues que no acabó bien, ya veníamos con mucho miedo. Tú es que Ostras, eres y que una valiente. Ya si hablamos sí, de tus antecedentes, tú es que eres una valiente. sí, la verdad es que sí. Y claro, ya vas ya empiezas el embarazo, desde el momento que ves el positivo, dices, ¡buah! Que vaya todo bien, porque es que yo lo he pasado muy mal. Y claro, que a la semana 10 te enteres de este virus que no conoces, que no tienes información y que lees, porque no deberíamos hacerlo, pero lo hacemos, ves las consecuencias tan negativas de un bebé infectado. ¿No? Lo hemos vivido, tanto mi marido como yo, con mucho miedo. Mi marido es más de números, ¿no? Este 8%, ¿no? que comentabas, y él se aferraba mucho a los números, a las estadísticas. Yo como madre, como diferente, ¿no? Porque lo hemos vivido con mucha angustia hasta la semana pues 22 o Cuando así, yo que tuvimos tuve ya mis el antecedentes. resultado. Después ya vinieron más malas noticias porque he tenido más problemas, pero al menos este tema pues no lo dejábamos A ver, cerrado. creo que Y sí tenemos que aferrarnos a las estadísticas porque para algo se claro, hacen. para algo son, sí, sí. Es muy difícil porque, o sea, yo te entiendo, tú estás en esa situación de agobio, estresante, pero tienes que pensar en eso, que solo el 8% se contagian. Entonces, ¿por qué te va a tocar a ti esa mala suerte? Y yo creo que los pacientes leen en Internet porque los médicos no tienen tiempo de informar. Ya, Porque claro, en nuestra maravillosa, porque la verdad es que es maravillosa, no debemos de quejarnos porque hay países donde no la tienen, en nuestra maravillosa sanidad pública van muy rápido porque tienen que ver a todos los pacientes, entonces no hay tiempo suficiente. Entonces, como no hay tiempo de explicar, pues no explican. Y ya sale la paciente con toda esa información en la cabeza, con mil dudas, no le han dado, ni siquiera le han hecho esa pregunta de ¿tienes alguna duda? Y es que no se hace porque no tienen tiempo de responder, entonces mejor la porque yo, aprenden y a lo que sigue, pero ya sales tú con todas tus dudas y ¿qué haces? Preguntarle a Google, obviamente. sí, Pero sí. si te pudieras dar el lujo como médico, porque para nosotros es un lujo y lo disfrutamos, si te pudieras dar el lujo de tener tiempo para cada paciente, la paciente no iría a buscar a internet porque tú ya le resolviste todas sus dudas. Que ya no Ya. necesita preguntarle nada a Google porque ya se lo preguntó a su ginecóloga o a su Sí, médico. pero también lo que he notado, esto ya es opinión personal, mmm, que los ginecólogos, en mi caso, muy positivos, o sea, no han sido nunca. No sé, no han sido nunca positivos de... Es que hay la posibilidad, sí, ya lo sé que hay la posibilidad, pero ostras, es que es muy pequeña la posibilidad. Me explico, o sea, siempre han sido como más bien, no negativos, pero positivos no. O sea, Sí, nunca me he ido a la consulta diciendo, a ver, no voy a estar contagiada, nunca, nunca. qué lástima, Sí, pero es una realidad. O sea, tienes toda la razón.
En el gremio no se tiende a ser positivo, sino más bien negativo, y advertir a las pacientes de todas las adversidades y cosas horribles que pueden pasar cuando estadísticamente es lo menos probable. También es cierto que nosotros, al estar ahí en el día a día, pues siempre vemos la patología, sobre todo en los hospitales grandes como el Valdebrón. Entonces ves tanta patología que piensas que todo va a ir mal, pero si vuelves a las bases, a la generalidad, a la globalización y a la estadística, la verdad es que la mayoría van bien. Entonces tienes que evitar el factor de corte que te hace pensar en negativo y volver a las estadísticas y decir, vale, mi opinión está sesgada, el sesgo, no el corte, el sesgo, mi opinión está sesgada por mi experiencia, que solo veo cosas malas y patología, porque estoy en un hospital clínico universitario como es el Valdebrón, ahí me llega todo lo malo, pero que ahí me llegue todo lo malo no quiere decir que el 100% sea malo, es solo el 8% en el primer trimestre, solo el 30% en el segundo trimestre, solo el 1% de los recién nacidos vivos. Entonces, hay que pensar en positivo y hay que transmitir ese pensamiento positivo a la paciente para que no salga agobiada de la consulta. Claro, Pero claro. es verdad, desgraciadamente, que tienes toda la razón, que no es lo habitual. Lo Y, habitual en el gremio médico es pensar siempre mal. No sé por qué. y ya no solo con el virus, sino nosotros nos pasó con el tratamiento. Ah, con los efectos adversos y el riesgo. Que llegó un momento que incluso nos planteamos, ¿me lo tomo? Fíjate. Me tomo 8 pastillas al día, porque eran 8, ¿no? Si, 2 pastillas cada 6 horas, creo que era el tratamiento. El balaciclovir, sí. Claro, es que incluso la farmacéutica, o sea, es que farmacéutica nos lo vendió, porque nos lo vendió evidentemente, porque Con la teníamos una pero receta, con miedo. pero yo su opinión y fue ostras, me lo tomo. O sea, es que, porque claro, es un medicamento, yo creo que los controles analíticos también Y era es todo, por el tema de... todo bastante nuevo, ¿no? O sea, apenas hace un año que se está empezando a... Bueno, tú entraste en un ensayo clínico. Sí, sí. No, yo esto fue pues en mayo, creo, en mayo creo que fue, que cuando me lo vieron y empecé sí, mayo y en julio fue no, el 26 de junio fue cuando me hicieron la AMNIO, que estaba de 21, o sea, es muy Es reciente, sí, sí, claro. bastante nuevo, entonces, pues también es bastante nueva la experiencia del daño al feto, entonces siempre está ahí el miedo, claro. Pero mira, saliendo totalmente del tema que nos atañe, sí que es algo que quiero mencionar porque en reproducción asistida lo vemos mucho, las opiniones. O sea, desde luego siempre son con buena intención, desde luego, porque la gente te quiere cuidar en su experiencia, pero, pero las opiniones pueden hacer mucho daño. Entonces hay que Sí, sí. intentar siempre guardar nuestra opinión, porque yo en reproducción asistida veo muchas pacientes que llevan años buscando el embarazo y no falta la típica persona que viene y dice, ehm, ¿y tú por qué no te has embarazado? ¿Y tú por qué no has tenido hijos? Que ya eres muy mayor. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con las opiniones porque no sabes la situación personal. Claro, lo que hay detrás. Sí, sí. Y bueno, yo ahora sí, la gente que se ha ido conectando, no sé si hay alguna pregunta en el cajetín, no hay, y si la gente quiere hacer, ahora es el momento. Yo tengo preguntas que me han hecho, alguna pregunta mía y alguna pregunta que me han hecho amigas conocidas que no se han podido conectar, pero que me han hecho preguntas. Una pregunta, ¿recomiendas siempre hacer la amnio? Definitivamente sí, porque Que es es la única forma de ver si el recién nacido se ha contagiado. vale, porque claro, la amnio es una, ¿no? Es una prueba que como muy maldita, ¿no? Es uf, una amnio. Sí que hay un riesgo detrás, ¿no? De la amnio, porque hay un reposo, hay un riesgo de aborto también muy mínimo, ¿no? No Es sé una cuál prueba es el invasiva, tampoco. es una prueba invasiva y al ser una Y, prueba invasiva tiene sus riesgos. pero la recomiendas, o sea, dentro de la ponderación, Bueno, porque hemos dicho que la amniocentesis se hace a partir de la semana 21 y el mayor riesgo de aborto o de complicaciones con la amniocentesis es cuando se hace muy pronto, porque la amniocentesis se usa para muchas otras cosas. Entonces, si la haces
se puede hacer desde la semana 15 o 16. Entonces, en esas semanas es cuando más riesgo de aborto tiene. Y también, claro, obviamente depende mucho de la mano experta que la haga. Después de Ya. la semana 21, en manos expertas, el riesgo es mínimo y sí que interesa mucho saber si el feto ha estado contagiado. Y como he dicho, como la viremia es tan corta, quizás si no lo vemos en la amniocentesis durante el embarazo, quizás al nacimiento ya no seríamos tan capaces de detectarlo. Digo, se puede hacer la analítica de IgG, IgM, pero ya no habría tiempo de dar el antiviral a la madre, por Es ejemplo. la prueba como definitiva, ¿no? De saber si el bebé o no está infectado. Porque puede ver que podría ser que no hubiera hallazgos ecográficos en todo el embarazo y diera positivo. O sea, y el bebé esté infectado, no. Sí, 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 podría ser que si cuando se contagian en el último trimestre, ya realmente no alcanza a dar síntomas y ecográficamente no es no visible. se ve. Vale. Y entonces los síntomas de que un bebé esté infectado sería ecográficamente. Sí, Sería, para saberlo sería hacer una eco, ¿no? Hallazgos los ginecólogos ecográficos. veríamos cosas en la ecografía que nos llamarían la atención y haríamos analíticas y pruebas. No sabríamos de qué está infectado porque hay otros virus y bacterias, pero ya nos prendería la alarma de que algo está pasando con ese bebé y que hay que buscar. Vale. Bueno, esto también lo has respondido que si el antiviral, este medicamento, este tratamiento es realmente efectivo. Yo Bueno, entiendo ha que demostrado ser efectivo. pero que creo que tiene que quedar claro que este medicamento no es para solucionar, para decirlo así con palabras no tan técnicas, no es para solucionar la infección, sino para reducir, ¿no? ¿Es el Lo antiviral? que ayuda, todos los antivirales lo que ayudan es que eliminemos más rápido el virus de nuestro cuerpo o lo inactivemos más rápido. Vale. Pero no es la fórmula No mágica. es como los antibióticos que matan a las bacterias. Exacto. Esto es algo que nos dejaron claro de esto no es no va a ser el medicamento milagro, o sea, no, que va es a Bueno, reducir. los antivirales la verdad es que funcionan muy bien, pero tienen un mecanismo de acción diferente. O sea, los antibióticos matan a las bacterias y los antivirales lo único que hacen es reducir el tiempo de infección y Vale, los síntomas. vale. Una vez ha nacido un bebé, ¿vale? Como en mi caso, ¿no? Que yo sé que he estado infectada, ¿qué protocolo se activa? ¿Qué se hace? También lo has medio Sí, comentado. se le hará analítica de sangre al bebé, analítica de orina, se le hará también una neurosonografía, ya una vez, ya al niño, ya que es más fácil, se ve mucho mejor directamente, y se hará el seguimiento posterior al Pediatra. nacimiento. Vale, Y, o sea, vale, durante los primeros años de vida se le va a estar visitando más visitas que los niños que no han estado infectados, más visitas al pediatra, al neurólogo, a la logopedia, para ver el desarrollo psicomotor, auditivo, visual. vale. Porque si una mamá no sabe que se ha infectado, no ha habido hallazgos ecográficos, o sí que ha habido y la doctora no, los médicos pues tampoco no le han dado importancia. ¿Cuáles son las secuelas visibles de un bebé infectado? No sé si me Ya una explico. vez que nació, o sea, ya no Sí, del feto, sino del bebé. no, de un bebé, sí, Bueno, pues eso sí que se hace de cribado y se hace a todos los recién nacidos. Cuando están todavía dentro del hospital, se hacen los potenciales auditivos. Entonces, bueno, recordarás que se le hicieron a tus sí, otros bebés. Entonces, al hacer los potenciales auditivos, si un bebé no da bien en los potenciales auditivos, se busca la causa, se buscan todas las infecciones que probablemente pudieran ser las causantes de que ese bebé no escuchara bien. Sería el primero, el primero. Luego, pero claro, ya después el desarrollo psicomotor. O sea, un bebé que ha estado infectado no va a tener el mismo desarrollo psicomotor que uno que no. Entonces ya lo ves que va un poquito más lento. claro. Pues el levantar la cabecita, cosas así, ¿no? Que no lo hacen. Más lento. Vale, vale. Y yo no tengo ya más preguntas. No sé si tú quieres aportar algo más. No sé si ha entrado alguna pregunta porque no estoy, como No, estoy aquí. no he visto Tú ninguna tú pregunta. lo has oído, yo no No, estoy en preguntas, no. O sea, ahora sí
alguien quiere hacer alguna pregunta, es el momento. Aprovechad que tenemos a la doctora aquí, porque yo puedo aportar, pero claro, como afectada, yo tanta información como la doctora no tengo. Si vamos a esperar un... Bueno, yo mientras esperamos preguntas, eso cerramos el directo diciendo eso, que lo más importante es la prevención, el consultar siempre, por pesada que parezcas, cualquier síntoma que tengas y luego pues estar atenta a las medidas de prevención, pero no solo en el caso del citomegalovirus, sino también hablábamos pues eso, ¿no? La comida cruda con el toxoplasmosis y tendríamos que hacer otro directo, Merce, la listeria. La listeria es una bacteria que está en los quesos, en el agua y puede causar también grandes problemas y es una gran desconocida. Yo creo que Vegetales, ¿no? sí, Vegetales también. porque está en el agua, entonces los vegetales si no se lavan, si han estado regados con aguas sucias, no hay tanto riesgo en España, pero sí, podría estar en los vegetales. Entonces, pues, Yo conozco un caso de unos amigos, pero que se contagió las últimas semanas, antes del sí, sí. parto, de Un lío, la listeria. listeria un lío también, antes del parto siempre es un lío. Sí, Pero pues es eso, al final siempre precaución, precaución, pues lo que decíamos, ¿no? Las medidas higiénicas de lavarse las manos, lavar las verduras, no comer cosas crudas, es lo más importante y hacer la consulta de preconceptivo. bueno, yo me quedo de la charla, bueno, sobre todo las medidas de las recomendaciones de higiene, pero lo que has comentado tú, antes de quedarte embarazada, porque no lo hacemos. Yo tengo que decir que en el primer embarazo, antes de casarnos, que mañana hacemos el aniversario de bodas, por cierto, pues un mes antes, como teníamos muy claro que queríamos, ¿no?, casarnos y buscar un bebé, un mes antes o 2 meses antes sí que fui a la ginecóloga de, pues mira, quiero, tal, pero los otros embarazos que Sobre la hemos marcha. buscado, no lo hicimos. No lo hicimos. Lo primero sí, porque es ¿no? la novedad, que no sabes. Después voy al ginecólogo, que me haga, pues que me mire, me haga una ¿cómo se llama? Lo que haces una vez al año, una citología, ¿no? Se llama citología, Sí, ¿no? Lo que hace, pues ¿no? Un poco una exploración y comentar un poco, pero ya está. Ya no lo he hecho nunca más. O sea, yo cuando hemos querido buscar un hijo, hemos ido, ya he ido a a embarazada. Y eso me parece muy importante. lo más importante, lo que te he dicho, medicina preventiva y no curativa. Y bueno, pues la gente está aquí muy interesante, gran charla. Y pues nada, agradecer sobre todo a ti por este ratito que hemos pasado, por toda la información que nos has dado, muy clara y muy organizada y muy bien. Y también pues muchas gracias a la gente. Es una hora complicada, lo sabíamos, doctora, ¿eh? Las 11 de un viernes es una hora complicada. Sí que es verdad que ha entrado mucha gente, después también sé que Se puede ver en indiferido. diferido, eso es lo mejor. Porque Sí, sí, varias personas me dijeron, cuando hicimos la encuesta, si el sábado o el viernes me decían, no puedo verlo a ninguna hora, y digo, bueno, no pasa nada porque va a sí, quedar aquí. es que claro, también la otra opción, también un sábado por la tarde, que los sábados son más también complicados en las redes y claro, a las 11 pues es complicado, pero bueno, muy agradecidas por Y toda la ya gente haremos. que se ha ido conectando y nada, y muchas gracias sobre todo a ti, doctora. Gracias, Merce, y como dices, gracias a los asistentes. Y yo creo que nada, que no les han quedado dudas porque no No, preguntan. no, pero Y es que al final creo que hemos dado la información completa. Ha yo estado... creo que sí. Mm. Y además con las preguntas que yo ya tenía, alguna mía y alguna que me han dado esta mañana amigas por WhatsApp, tal, creo que ha quedado todo muy Sí, claro. sí. Si no, bueno, como va a quedar colgado el directo, abajo pueden poner en Exacto. comentarios. Claro, Esto lo he comentado al inicio del directo, que si hay alguna duda, pues que a incluso lo pueden posteriori. poner como a comentario y responderemos. Y ya lo responderemos, exacto. Bueno, Exacto. pues nada, Muy, despedirnos y oye, muy feliz bien. fin de semana que ya vienen los días de descanso. Exacto. Pues muy bien. Muchas gracias, A ti, doctora. Merce, buenos Adiós. días. Adiós, Adiós, adiós. adiós.